Hola, buenas, mi nombre es Diana Michelle Fajardo Gómez, soy estudiante de octavo semestre y voy a realizar un análisis acerca del caso de un documental que se encuentra en Netflix que se llama Cuiden a Maya. En voy a estar haciendo una crítica acerca de cómo podemos o cómo se pudo haber hecho una correcta práctica médica en cuanto a la bioética y la lex artis en este caso, y pues basándome en una serie de argumentos voy a estar manejando el cómo pudimos haber manejado de mejor manera este caso. Como primera instancia, yo creo que algo fundamental en lo que pudimos habernos basado son los principios bioéticos a los que pues tendríamos que haber estado comprometidos como personal de la salud y a los cuales no fueron realmente aplicados. En este caso podemos hablar de la autonomía, poniendo como ejemplo el mismo caso de los padres de Maya buscaron ciertos tratamientos para su hija, pero pues sus decisiones en algún momento fueron ignoradas a tal grado que el hospital consideró que sus mismos padres estaban causando un daño en lugar de considerar pues la variedad de opciones médicas a los que tenía el tratamiento, que era el síndrome del dolor. También podemos encontrar otro principio del cual es la beneficencia, en que pues aunque los médicos querían pues proteger a Maya, la falta de un diagnóstico preciso, o más bien un diagnóstico realmente reconocido, porque es un diagnóstico que realmente no tenía una base fundamental científica tan grande, más sin embargo existía una red corta de lo que trataba este tipo de síndrome del dolor. Entonces el indagar en nuevos tratamientos, en cómo mejorarlo, era algo escaso. Entonces, al haber esta escasez de información, había muchas suposiciones en cuanto a esos tipos de tratamientos, ya que no eran como tan fundamentados como otros tipos de tratamientos, basándose en efectos secundarios, basándose en la efectividad de estos, y pues gracias a eso hubo una suposición del cual el abuso infantil, y pues llevaron a muchas decisiones perjudiciales. Seguida de esto podemos encontrar la no maleficencia, que en este caso en de Maya pues hubo una separación de ella con su familia, lo cual pues provocó un grande sufrimiento emocional y psicológico, lo cual pues contradice uno de los principios más grandes de la no maleficencia, que es el primero, no hacer daño. ¿Y por qué dicen el por qué el hacer daño al separarla de su familia? Se supone que ella era quien le hacía daño, porque al final de cuentas Maya era una niña al principio de toda esta situación, y quién era su primer soporte de apoyo o círculo de apoyo, pues era obviamente sus padres. Entonces a lo mejor este shock tan grande de el querer transformar toda esta situación en que los padres eran los malos, o que la situación era con tal de hacerle daño a su hija, pues a lo mejor fue un impacto tan grande para Maya, y pues provocó a lo mejor este aislamiento emocional y pues la atención necesaria por la parte psicológica. Como último de estos principios bioéticos podemos encontrar la justicia, y pues la familia fue tratada injustamente al ser criminalizada sin ninguna prueba concluyente, porque al final de cuentas ahora sí que ellos estaban haciendo lo posible para ayudar a su hija con la poca conocimiento que existía en cuanto a su tipo de síndrome, y mientras que el hospital pues siempre hubo o siempre recibió un respaldo institucional a pesar de que ellos tenían posibles errores médicos. Y bueno, dentro de estos principios tenemos que encontrar ahora sí que un equilibrio entre pues cómo se puede proteger a esta parte de Maya, sino al principio ella siendo una persona infantil, y también los derechos de los padres. Y por ejemplo aquí podemos ver que los médicos tienen el deber de proteger, cierto, a los menores en caso de la sospecha del abuso, pero también deben de evitar actuar
de manera precipitada sin pruebas sólidas. O sea, obviamente sí tienen que actuar de medio a protocolos, pero tiene que haber también un tipo, o sea, el razonamiento en no simplemente el acusar por el querer proteger o por encontrar una razón, ¿no? En el caso de Maya pudo haberse implementado pues justo un tipo de evaluación o un equipo multidisciplinario antes de tomar unas medidas tan drásticas para lograr una separación de esta familia. Entonces, justo evitar este tipo como de situaciones de pues desafíos emocionales y psicológicos que al final tuvieron que tener, no lo dudo, por ambas partes. Y bueno, también podemos ver estos aspectos médicos que nos ayudan para fundamentar más que nada este juicio, bueno, este juicio o estos principios que nosotros teníamos que optar para tratar el caso. Y entonces pues podemos, bueno, más que nada la enfermedad que tenía Maya era un dolor crónico intenso, era una hipersensibilidad al tacto y una disautonomía. Síntomas que pues justo eran de este síndrome que les comentaba que era el del dolor regional complejo. Y pues el uso previo de ketamina como tratamiento en México también generó sospechas, pero no se investigó adecuadamente su efectividad en este caso. O sea, como les digo, esta falta de información en cuanto a justo efectos secundarios, en cuanto a la efectividad de este mismo medicamento, en cuanto a las dosis que debían ocuparse y también la historia clínica y diagnóstico. Aquí podemos ver cómo se debió haber realizado una investigación un poco más profunda acerca del historial médico y consultando a especialistas acerca de este síndrome antes de asumir que el caso era acerca de un abuso infantil, porque todo se generó al final de cuentas por una falta de información y de mal juicio y razonamiento. Y también la falta del consenso médico sobre su diagnóstico llevó a que el hospital pues decidiera unilateralmente que los padres estaban abusando acerca de su hija, que era esta Maya, ¿no? Bueno, entonces todo esto hizo que el manejo del dolor de esta Maya pues fuera una situación no tan efectiva, porque al final de cuentas todo el tratamiento que se le aplicó desde un momento que era la ketamina pues era generó demasiada controversia, haciendo que se suspendiera abruptamente sin explorar otras opciones, que al final de cuentas lo que hicieron fue el no hacer la beneficencia a la paciente que era Maya, simplemente decidieron optar de ser un caso de ayuda a un paciente a ser un caso de abuso, quitando el principal objetivo que era quitar este dolor que tenía Maya, ¿no? Y pues pudo haber ayudado más bien a dar soluciones pues más adecuadas, ¿no? En vez de estar juzgando en el que el tratamiento que surgieron sus padres era malo y que sus padres solo querían dañarla, decir, ok, sus padres solo le dieron estas opciones, ¿cómo podemos hacer para que ellos puedan ver que hay un panorama más grande, ¿no? O que se puede investigar un panorama más grande acerca del tratamiento de Maya. Y creo que en esta parte es muy importante el cómo es que se manejó tan grande o se hizo tan fácil el alejamiento abrupto entre Maya y su familia, ya que al final de cuentas no manejamos conscientemente el impacto que puede haber en un menor al ser alejado en un momento de debilidad y vulnerabilidad y darle un contexto muy diferente de que su familia a lo mejor ya no es el lugar seguro que ella creía. Entonces también se pudo haber evaluado de mejor manera el cómo es que ese separamiento iba a dejar algún trastorno, algún efecto emocional en ella. Así que podemos ahora sí que como el dar 3 puntos importantes que se fueron como debieron tomarse con más precisión, que debió ser el tener una comunicación más grande, tanto los médicos con los familiares, la autoridad que de alguna manera no tuvo un juicio correcto al aceptar o considerar las opiniones que no eran las mejores en cuanto a los especialistas, y el exceso de confianza acerca de cómo el hospital actuó en cuanto con la seguridad del diagnóstico sin ninguna prueba
pues en cuanto a las decisiones que fueron pues equivocadas. Y bueno, ahora sí que algunos de los fallos legales que podemos ver o administrativos que hubo fue como justamente ya mencionaba, la falta de un protocolo en el que pues pudiéramos diferenciar o se pudiera evaluar justo este caso de que hubiera un abuso real de las enfermedades pues raras que llevó a los errores de la gestión del mismo caso, ¿no? Y que el mismo sistema de protección infantil pues debería haberse efectuado de manera correcta, más fue de una manera pues sin puntual o sin atención correcta y sin una investigación pues completa, ¿no? Al final de cuentas, la intervención pues fue excesiva y no se respetaron pues ninguna garantía legal acerca de pues el caso de Maya y su familia, ¿no? Y todo eso con el conocimiento de que debe haber un equilibrio en cuanto a los derechos de los padres acerca de decidir sobre el tratamiento de su hijo, ¿no? Entonces, pues bueno, en opinión de los médicos, pues su opinión hizo que hubiera un impacto pues directo acerca de la separación de Maya y su familia. Y creo que algo que pudo hacerse fue hacer a lo mejor una implementación de algún tipo de juntas o algún tipo de círculo de, como de opinión en cuanto con especialistas y los mismos enfermeros y médicos involucrados en cuanto a pues este tipo de enfermedades antes de acusar pues a los padres con que justo con el fin de evitar esta escasez de información y el optar con decisiones que puedan afectar pues el, los principios que tratamos de proteger acerca del trato al paciente, ¿no? Que es justo la ley Artis que estamos tratando de implementar. Y bueno, creo que como reflexión, alguno de los aprendizajes que yo me puedo llevar acerca del caso es que la importancia de que como médicos existamos con tengamos un tipo de prudencia en cuanto al trabajo al equipo y la necesidad de segundas opiniones en este tipo de casos complejos. A veces nos nublamos con pues, con tanta enriquecernos de nuestros propios conocimientos que a lo mejor esos mismos no son los suficientes para nuestro paciente y podemos llegar a no pues beneficiarlos en su recuperación. Y bueno, creo que la manera de prevenir todo esto es el generar confianza mediante la transparencia y la empatía que debe haber en este tipo de casos. Al final de cuentas no se trata de generar conflictos que no puedan solucionarse porque yo creo en base a lo que hemos aprendido todo conflicto tiene alguna solución y se llega a una negociación en la que ambas partes pueden beneficiarse y en este caso debió haber sido así. Al final de cuentas ni siquiera era esas ambas partes, era el resultado de esas ambas partes que era esta malla. Al final de cuentas todo fue o debió haber sido en cuanto al el favorecer la recuperación y un tratamiento adecuado en cuanto a la enfermedad y los síntomas que ella estaba viviendo. Y pues tienen que establecerse procesos claros para este tipo de disputas que sin evidencia, sin ese tipo de empatía, sin esta comunicación, pues recurren a medidas extremas que al final de cuentas no brindan ningún tipo de beneficio, ni psicológico, ni emocional, ni físico. Entonces, esa es mi opinión acerca de este caso. Agradezco al profe por cada uno de los conocimientos en los que pude implementar este ensayo y muchas gracias.